Continuamos con nuestro invitado el día de hoy, Reinaldo Quijada. Como saben, es el representante de UPP 89 y va a medirse en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Estábamos hablando del tema electoral precisamente y me gustaría saber qué opinión le merece lo que están diciendo los países del continente con relación a ese proceso electoral, que además aseguran no cumple los parámetros democráticos y por eso no lo pueden avalar, no lo pueden apoyar. Vamos a poner en un ejemplo, un caso hipotético que usted ganara. ¿Cómo creería que pudiera usted manejarse a nivel internacional cuando muchos países no están apoyando lo que se va a realizar en Venezuela? Bueno, Derek, yo entiendo que fundamentalmente no están apoyando y avalando todos los abusos del gobierno del presidente Maduro. Y en eso tienen razón. Es decir, el ventajismo es inmenso. Nosotros, yo lo he señalado públicamente, nosotros consideramos que el problema no es el Consejo Nacional Electoral. El problema es el chantaje, la extorsión, la compra de conciencia, el uso de los dineros públicos, el uso de toda la infraestructura pública para una campaña electoral. Yo creo que eso es lo que se está criticando fundamentalmente. ¿Pero cree que el Consejo Nacional Electoral no, cuando los partidos de oposición han presentado diversas denuncias con relación a la actuación precisamente del ente electoral? Mira, pero yo insisto, ese no es el problema no es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros, por ejemplo, las garantías que se firmaron ahorita ayudan, es verdad que no es óptimo. Por cierto, lo digo porque son además quienes van a realizar las elecciones. Claro, claro, pero si el sistema con las auditorías, con los testigos, es importante que el Plan República, por ejemplo, deje hacer, nosotros ya se lo pedimos al CNE, que el Plan República deje hacer el trabajo a los testigos, que el voto asistido, que es una forma de presionar al elector, el elector que está siendo extorsionado, vía el carnet de la patria, por ejemplo, si el voto asistido se cumple, que te señala que un acompañante solo puede acompañar a una persona, si hay elementos que se cumplen, nosotros sentimos que hay las suficientes garantías para poder derrotar al gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo ve este cambio de fecha para estas elecciones que se van a realizar? Primero eran en abril y ahora van a ser en mayo. ¿Le parece cónsono que se haya rodado la fecha? Por el contrario, consideraba que debía mantenerse. También me gustaría saber qué opina de lo que se hizo en República Dominicana, porque parte de lo que allí ha ocurrido también tiene que ver con este proceso electoral. Mira, el cambio de fecha a nosotros no nos sorprendió. Cuando nosotros hacíamos el análisis de los escenarios, decíamos, no va a haber una elección presidencial solo. ¿Por qué no va a haber una elección presidencial solo? Porque en la carreta que tiene que arrastrar el presidente Maduro es muy pesada. Es una carreta además de ruedas melladas o astilladas. Entonces, ese fardo tan grande, y además hay que decir una cosa, el presidente Maduro está bastante gordo, y entonces alto, pero es gordo también, yo creo que debe pesar como 120 kilos. Entonces, cuando tú tienes unos 2.000 cargos a elegir que van a empujar esa pesada carreta conjuntamente con el presidente Maduro, nosotros veíamos ese como el escenario más probable. Más bien nos sorprendió cuando fue el presidente solo. En un programa en Unión Radio yo decía que nosotros pensamos más rápido que el PSUV. Tardó tiempo el PSUV en pensar eso, porque nosotros decíamos, ese es el escenario, va a ser conjunta la elección. Entonces no nos sorprendió. Catalogó como un pacto de polarización el acuerdo que hace pocos días firmaron Henry Falcón, como representante de Avanzada Progresista, además midiéndose para estos comicios, y también el gobierno nacional, a través de Jorge Rodríguez, quien es el jefe de campaña. ¿Qué opinión le merece eso a la vista pública y cómo lo mide usted desde su punto de vista como candidato? Porque también está participando, más no estuvo en ese acuerdo que ambos bandos firmaron. Sí, que por cierto, quiero aclarar algo. Nosotros, de hecho, yo hoy voy a firmar el acuerdo por secretaría. Nosotros no estamos dispuestos a compartir un mismo espacio con el presidente Maduro. Cuando el presidente Maduro respete al pueblo venezolano, nosotros estaremos dispuestos a compartir. Derek, hay que rescatar el sentido de la dignidad, del honor, de los valores, de los principios. Lo que algunos dicen, bueno, pero lo cortés no quita lo valiente. No, cuando una sociedad antepone los buenos modales por encima de los principios, esto es un signo de decadencia de la sociedad. Los principios tienen que estar por encima de eso. Nosotros no íbamos a fotografiarnos en un mismo evento con el presidente Maduro y por eso nos negamos a asistir. No nos negamos a firmar el acuerdo. Nos negamos
asistir al acuerdo. Y efectivamente hemos hablado de pacto de polarización y nos preocupa. Eso iba a preguntarle, porque si lo va a firmar, ¿cómo dice que es un pacto de polarización? ¿Cómo se come eso? Es un pacto de polarización en el sentido que nosotros percibimos que hay un entendimiento entre la candidatura del presidente Maduro y la candidatura de Henry Falcón. Y nosotros lo hemos dicho incluso públicamente, y eso incluso hemos recibido críticas por decir eso. Nosotros hemos dicho, si gana el candidato Henry Falcón, nosotros nos sentiríamos servidos. ¿En qué sentido? Que hay que acabar con este gobierno que es un sinsentido político, ideológico e histórico. Después seguramente enfrentaremos al gobierno entonces de un eventual triunfo de Henry Falcón. Nosotros estamos claros que la candidatura de Henry Falcón ahorita tiene más posibilidades que la mía. Yo no soy una persona conocida. Ese es el grande hándicap. ¿Cuál es entonces el reto allí? Porque si usted va a competir, ya está hablando prácticamente desde la derrota al decir que está claro en que Henry Falcón es el candidato más fuerte. ¿Cómo va a ser para usted tratar de llegarle a él? Derek, estoy hablando desde la verdad. Yo no le voy a decir a la gente, nosotros tenemos una estructura en todos los estados, salvo un estado que es el estado Lara. ¿Por qué no apoyarlo entonces y de repente unir fuerzas? Porque es mucho más vigoroso nuestro discurso siendo candidato y cuestionando lo que se ha transformado el gobierno del presidente Maduro. Y sobre todo la humillación a la que somete al pueblo venezolano, que es totalmente inaceptable. Tengo preguntas a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Voy a comenzar con Freddy Alba. Él es @FreddyAlba22 en su cuenta. Dice, @primerapágina. No veo la diferencia entre usted, candidato, y Nicolás Maduro. ¿Comparten la misma ideología socialista? ¿Qué le responde? No, por Dios, por Dios. Por Dios, la diferencia abismal. Este es un gobierno que ha hecho de la política la mayor perversión y degradación política. Es una política que nosotros llamamos del poder por el poder en sí mismo. Nosotros decimos que hay que rescatar la valoración ética de la política. Hay una separación de 180 grados y no es de más porque no puede haber más, lo máximo son 180 grados. Es totalmente distinta. Y todo lo que yo estoy diciendo, que todos los venezolanos tenemos que unirnos, hay que cambiar esto. Lo que estamos viendo en la situación de salud, de alimentos, el éxodo de jóvenes, ninguna perspectiva de vida, de proyecto de vida que puede tener ahorita un joven en Venezuela. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Los programas sociales que fueron, y la inclusión social, que fue lo que hizo acercarnos a muchos. Nosotros efectivamente hemos apoyado el proceso revolucionario y seguimos creyendo en la inclusión social, en el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Pero hoy tú puedes seguir hablando de eso, tú puedes seguir hablando que el derecho a la salud o a la alimentación se está cumpliendo, cuando incluso ayer, por ejemplo, se volvió a insistir sobre la leche que están recibiendo las cajas CLAP, que en la Universidad Central, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central hizo unos análisis y esa leche no sirve, y eso es lo que están tomando nuestros niños, nuestros ancianos. Eso es totalmente indigno de un gobierno. Aquí le dice @FranRoncero. Dice, pregúntale por qué se propone como candidato y en vez de buscar una unidad total y veraz al cambio. Repito, para decirlo en términos muy contundentes, nosotros le hacemos más daño al gobierno del presidente Maduro hablando que callando. Y ese daño, que la palabra es fuerte, no es por hacerle daño, no es por perjudicar a nadie, es que este gobierno está perjudicando al pueblo venezolano. Dice Emilio Luis, @Everris, dice, dile a tu entrevistado que el venezolano no necesita que le den, necesita trabajar y producir. Totalmente de acuerdo. El gobierno del presidente Maduro ha acabado con los sectores productivos. Aquí uno de los elementos que nosotros estamos planteando es la recuperación del aparato productivo. Derek, no hay ningún país del mundo que pueda desarrollarse si no produce nada. Y en este país cada vez se produce menos. Y tú has criticado, has catalogado al sector empresarial como burguesía parasitaria, pero hacen negocio el gobierno con lo peor de la burguesía parasitaria, que son empresas de maletín. Hay empresarios serios, el valor del trabajo, un empresario que crea una empresa, eso es hermoso. Eso es un valor en una sociedad seria, democrática.
Entonces, pero eso hay que retomarlo, trabajar de la mano con ese sector privado serio, que nosotros decimos que la mayor parte del país es decente, no es esta gente que nos está gobernando. Aquí precisamente, ya que está hablando de ese tema, dice Yanisca Ular, @Ular_Yanisca, ¿cuál es la propuesta del señor Quijada para resolver el grave problema económico del país? Y aprovecho también yo de sumar a la pregunta porque tenemos un economista hace tan solo unos minutos antes y no daba un panorama alentador según lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país en ese ámbito. Por supuesto que no, si esto es un desastre total. No, repito, hay que impulsar la economía por el lado de la oferta. Impulsar la economía por el lado de la oferta significa recuperar el aparato productivo, la agricultura, la industria, sentarse no a darle divisa a una empresa que está en una oficina, es lo que se llaman las empresas de maletín, no, al que genera empleo, al que genera riqueza en el país, al que está produciendo alimentos. Hay que recuperar, por cierto, también el control sobre la calidad de los alimentos. Hay empresarios que no son serios, como hay empresarios que son serios. Eso tiene que trabajarse sector por sector. Hoy día, un